Del otro lado de la línea está quien fuera el primer intendente de la democracia en el pueblo de Concepción del Uruguay, el contador Juan Carlos Lucio Godoy. Contador, buen día. Abelardo Santangelo, Noelia Acevedo, saludan. Buenos días a los dos, ¿eh? Buenos días. Bueno, Y a quienes nos escuchen en un día tan importante. gracias por atendernos. Al contrario. Y claro que es importante, contador. ¿Qué recuerdos le dispara 30 años después de aquel momento? ¿Qué se vivía, qué se percibía, cómo se sentía ese día? Bueno, yo tengo un problema en mi vida y a veces soy criticado por eso porque no tengo la costumbre de mirar para atrás, porque me parece que uno tiene que estar todos los días pensando en el futuro, ¿no? Y cada cosa que hace la hace pensando en el futuro, pero y así trabajamos, hablando. Entonces, si puedo yo encontrar un recuerdo de ese pasado, yo diría que son muchísimos, y a uno le cuesta sintetizar en uno solo, o quizás si uno buscara uno solo sería el momento ese del voto, el 30 de octubre, que fue quizás un día parecido al de hoy, porque fue un día fantástico en Concepción, con la temperatura, con el día, ese día tan que tanto, bueno, y aquí voy un poco a lo que queríamos lograr nosotros 10 o 15 años antes, cuando estaban las dictaduras militares, la del 66 que empezó el 28 de junio precisamente, que fue un día clave en mi vida personalmente, y posteriormente la que comenzó en el 76, pero además entre el 73 y el 76, que fue un momento muy duro para sobrevivirlo. Estas cosas uno las puede contar, pero yo creo que la gente no se las imagina. El que no vivió, el que es hijo de la democracia, el que vivió de allí para adelante y no el que vivió antes de los, o en los 70, por ejemplo, no es fácil recordar que en aquella época, con la AAA de por medio, en pleno gobierno constitucional incluso, realmente había una lucha muy cruel entre distintos sectores políticos, fundamentalmente eran sectores políticos entre 73 y 76, y represión, por supuesto, desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad que había en ese momento. Todavía las Fuerzas Armadas no habían empezado a actuar, que generó uno de los periodos más tremendos, donde perdimos tanta gente, donde perdimos amigos, parientes, donde nos tocó andar por preso por algún lugar o escapado por otro lugar, corriendo riesgos de todo tipo y con mucho dolor por todas esas pérdidas, por falta de libertad, por falta de la posibilidad de hablar libremente, porque si bien alguno, como es mi caso, nunca cercené la posibilidad de expresar mi pensamiento en cualquier lugar, había miedo, mucho miedo como para opinar, entonces había una apatía, hablar en términos políticos era casi, esto que ustedes hacen todos los días por una radio, no lo podían hacer ningún día, y si se hacía era transmitiendo un comunicado oficial del ejército, de los cuerpos armados que gobernaban el país, ¿no? Entonces tanta penuria, tanta lucha, tantas pérdidas, tanta sangre que hubo. Claro, cuando llegamos al 30 de octubre, yo no sé si lo dimensionamos en su justa medida en ese momento, porque no es fácil. No es fácil ser contemporáneo en cada momento, uno no tiene dimensión exacta, la tiene después con el tiempo, pero que hayamos pasado de toda esa forma de vivir tan oscura, tan bárbara, tan sin libertad, y tener la vida que hoy tenemos, que a veces nos quejamos de lo que tenemos, pero es porque no vivimos en todo caso plenamente lo que fue aquello. Entonces, al no hacerse esa comparación, lo de hoy parece todo malo. Y yo diría que lo de hoy es casi todo bueno en términos de poder andar por la calle, de poder enojarse con quien uno quiera, y a veces tiene alguna represalia, todavía las hay, todavía hay gente que tiene actitudes negativas desde el poder, pero lo más importante es que, bueno, la vida y la paz hoy la tenemos garantizada. Es cierto que está la inseguridad, pero es otro tipo de inseguridad la que hoy se vive. En aquel momento era inseguro el que pensaba, era inseguro el que tenía un pensamiento político, el que actuaba en favor de los derechos humanos, el que actuaba en favor de un preso. Bueno, todos esos éramos pecaminosos, y
que hoy no lo seamos, bueno, ya es una diferencia tan tremenda en la forma de vida de una sociedad que, bueno, es difícil explicar, como decía hace un momento, ¿no? Contador, usted que transcurrió, como todos los de la generación, de esa generación que fue joven en los 70 y por delante, ¿cómo le explican a aquellos jóvenes que ya son hoy hombres, ¿no? Aquellos que nacieron en democracia y que suponen inaudito lo que se les pueda contar? ¿Cómo se le explica esa vivencia? Y es una narración histórica y que creo que es tomada como una narración histórica. Todo, bueno, lo dice la Biblia, nadie ama lo que no conoce, y en este sentido uno lo puede parangonar con, nadie puede sufrir lo que no conoce, nadie puede sentir lo que no pudo vivir. Así que uno puede hacer una explicación como se hace en un colegio, pero yo los otros días recordaba, porque no sé por qué, la verdad que son esas conversaciones de estos días precisamente, que yo era padre muy joven en ese momento, y los 3 chicos míos, ya por supuesto pasado el comienzo de la democracia, cuando yo fui intendente tenía hijos muy chiquitos, ¿no? Pero después a ellos les gustaba a la siesta a veces sentarse conmigo en el patio o en algún lugar de la casa, ¿no? Y preguntarme cómo había sido, papá, aquella fecha, porque ellos sí tenían esa sensación rara, eran niños que estaban creciendo, y se hablaba todavía porque en el 87 tuvimos la famosa Semana Santa que quiso desalojar la democracia de nuevo, ¿no? Y ya los chicos tenían, en el caso de mis hijos, habían nacido en la transición. Mi hijo más grande había nacido en el 75. Nosotros teníamos que cambiarlo de lugar porque dormía justo al lado de la ventana que daba sobre la calle Galarza, en una casa X, ahí en esa calle, y tuvimos que cambiarlo porque a mí me dejaban simulacros de bomba, a nosotros, ¿no?, en mi casa, y uno tenía que andar haciendo como que no los veía, porque la verdad que lo que no teníamos era miedo, eso no lo tuvimos, y eran formas de amedrentarnos. En aquella época eran los grupos pertenecientes a la AAA y a los que estaban en contra de nosotros, que éramos los zurdos, porque en ese momento yo era un militante alfonsinista, de aquellos que acompañamos bueno, el primer presidente, ¿no? En el año 83, y cuesta dar un poco de corrido a veces, porque fue duro, Abelardo, y tengan en cuenta ustedes que uno a esto no lo conversa ya todos los días. En aquella época, hasta en ese momento, en el 80 y pico, 87, 90, era todavía, el recuerdo estaba, todavía vino la inmunidad de Menem con los represores que habían, ¿se acuerdan ustedes, no? El indulto, que fue de los años 90, 91 o 92, si mal no recuerdo, ¿no? Es decir, miren si habrá durado en la cultura popular el sentimiento de lo que había pasado. Y entonces vuelvo a la narración con los niños, ¿no? Donde ellos preguntaban ¿qué hiciste vos, papá?, ¿no? Como esa canción, y cómo fueron esos años, y en realidad los años fueron de esas pérdidas de gente, y esa lucha tan esforzada que se hizo, yo digo que emociona un poco ahora, quizás mucho más todavía que en aquel momento, porque uno toma más conciencia de la epopeya que fue eso. Decía hace un momento yo que uno como contemporáneo no alcanza nunca a medir lo que está viviendo en ese momento. Incluso el juicio de los contemporáneos tampoco es el mejor. El juicio mejor es el que se hace después que pasó el momento, porque todo lo hacemos sobre frío. Y hoy esta frialdad de hacer el análisis de aquel momento genera emoción por la epopeya que significó, porque fue algo muy feo, salir a la calle y sentirse perseguido. Yo recuerdo que en ese lugar donde vivía, en calle Galarza, ponían en cada esquina de mi casa en la noche
policías para que controlaran quienes iban a mi casa, porque allí nos reuníamos para discutir lo que en aquel momento se llamaba la contradicción fundamental, en lo que éramos los jóvenes radicales, que era como una Biblia nuestra para entender lo que debería ser el cambio de la vida de dependencia que tiene nuestro país a una vida de liberación nacional. Eran los lenguajes nuestros, era el momento de la revolución, todos queríamos la revolución. En el 70 fuimos todos revolucionarios, todos los que militamos en política de una u otra manera. Nosotros lo hacíamos sin las armas, otros lo hicieron con las armas. En eso discrepamos profundamente con juventudes de Juventud Peronista y los Montoneros, en Juventudes Políticas Argentina. Discrepamos mucho porque creíamos que había que defender la democracia con la Constitución en la mano y no con un fusil en la mano. Pero bueno, esos fueron los momentos aquellos en donde digo, el Che Guevara tenía una plena vigencia en todos. Era el momento de mucho idealismo y bueno, y era el momento de la liberación nacional.